a pesar del miedo de Javier, que por el horario extraño de este diálogo con Manuel Ortiz, el poeta madrileño que nos viene a visitar desde Valladolid, realmente ha sido una sorpresa grata tener tanta gente reunida a partir de la poesía del maestro. Así que en nombre del Centro de Arte Moderno le damos la bienvenida. Luego, como ustedes saben, van a compartir un vermú y creo que lo más interesante va a ser lo que nos van a comentar ellos, así que ya les dejo a ellos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy Javier Campelo, soy el editor de la editorial Páramo y muchas gracias primero por venir y muchas gracias a esta gente que nos ha cedido tan amablemente el local. Voy a leer porque no tengo ninguna capacidad de oratoria y me pierdo muy fácilmente y además me gusta seguir un hilo. Lo primero que voy a hacer es hablaros de Manuel Ortiz. Muchos ya le conocéis, sobre todo los que sois familia, pero sobre todo quiero hablar de él como autor y centrándome en su estilo, sus porqués y su literatura. Me precio de ser su editor y amigo y yo creo que es su editor de casi todos los libros, menos uno que hizo al año de yo nací y ese no pude estar, pero los demás sí que les he editado yo. Para hablar de Manuel Ortiz voy a hablar de cómo es él. Y para eso voy a utilizar el prólogo a esta edición. Está muy bonita. Manuel es poeta, pero antes de eso es hombre, es educador, es ilustrado, es amante de la naturaleza, es pensador y es filósofo. Es una persona que en su forma de vida entiende el fin. Su poesía nace de su necesidad en un instante. Es decir, no se esfuerza a escribir, como ya iremos viendo. Anteriormente ya escribí que Manuel hubiera sido Séneca en la Roma antigua, Bartolomé de las Casas en la época del Imperio y el último en subir a un bote de salvavidas en el hundimiento del Titanic. Yo no soy escritor, me puedo permitir ser un engolado empedernido y digo estas cosas, pero bueno, quiero estar bastante bien. Entonces, si quieres presentarte tú mismo. Queridos amigos y familiares, gracias por haber venido a arroparme con vuestro afecto y compañía en este acto de presentación de mis poesías completas. No puedo evitar recordar en estos momentos cómo y cuándo surgió mi atracción hacia las palabras que, al agruparse en sílabas contadas, se transformaban en música y me llegaban con un especial estremecimiento. Creo que todo sucedió alrededor de mis 11 años, al encontrarme con el intimismo de Gustavo Adolfo Bécquer, con las sonoridades de Rubén Darío, con la melancolía de Antonio Machado. Todo confuso, porque ¿qué sabía yo entonces de intimismos, de melancolías? Sin embargo, ¿por qué la combinación de ciertas palabras temblando en un determinado ritmo herían tan profunda, tan inexplicablemente mi sensibilidad infantil? No podía ser consciente entonces de que había sido abducido ya para siempre por la poesía. No quiero decir que me sintiera poeta, eso tendría que demostrarlo con buenos versos, sino aspirante para siempre a poeta. Y que en esa aspiración encontraría el norte de mi vida y mi consuelo. ¿Llegaría a estar a la altura de los mejores? Como dijo Rilke en un bello poema, ¿quién habla de triunfar? Salir airoso es todo. Pero incluso tratar de salir airoso, sin más aspiraciones, obliga a una disciplina, a un arduo conocimiento del oficio, sea de armador, de alfarero, de poeta. Y hubo momentos de desfallecimiento, porque la poesía a la que yo aspiraba era exigente. Los grandes líricos a los que admiraba, mis maestros, me pedían bloques verbales con la profundidad de una escultura, con su misma coherencia anatómica desde el principio hasta el final, poesías con músculo, inatacables y de forma cerrada.
Sí, hubo épocas de desfallecimiento. Los modelos me habían puesto el listón demasiado alto. O era yo quien, con lacerante autoexigencia, me lo ponía a mí mismo. Eso podría explicar mis largos silencios, los casi 30 años de distancia entre la publicación del primer libro y el segundo. Y, por supuesto, también la brevedad de mi obra, la brevedad del escrito. No se me hace que me haya preocupado de forma especial. Claro que me hubiera gustado ser fecundo literariamente, pero lo más apremiante al ponerme delante de unas cuartillas era para mí la concreción a la que apuntaba antes y el ferviente deseo de inocular en las palabras la mayor intensidad posible de vida psíquica. Ese deseo me lo despertó mi admirado Pedro Salinas, que había dicho con extraordinaria lucidez: la capacidad de perduración latente en el lenguaje escrito está en relación directa con la intensidad de vida psíquica que el hombre ponga en lo que escribe. Queridos amigos, permitid que termine esas breves palabras con un poemita mío que resume mi deseo al presentaros mis poesías completas. Si al leer alguno de estos versos cerrases el libro y te quedaras pensativo un instante, como hablando entre amigos se produce un silencio, porque ha pasado un ángel. Gracias. Bueno, pues me voy a saltar un par de párrafos porque realmente iba a hablar más o menos de eso, pero mucho peor. Entonces voy directamente a lo siguiente. Voy a hablar de la poesía, del estilo de Manuel. Lo principal es decir que su poesía no es un ejercicio de estilo, sino que son sus pensamientos. No se pone a elucubrar y a combinar palabras, a buscar combinaciones, sino que es un momento de inspiración. Además, breve, y esto estoy un poco hipotetizando también a raíz de nuestras conversaciones, breve, fugaz, y luego sí que es muy trabajado, pero sobre todo sale de dentro hacia afuera. El lenguaje que utiliza es muy intuitivo y no lo vamos a perder de vista el significado, aunque luego él lo cubra de imágenes. Va a cubrir muy bien de imágenes las palabras, pero siempre vamos a entender como lectores de lo que está tratando. Voy a leer un poema que se llama Con los clásicos. Parece que esta tarde la nevada me estuviera nevando alma adentro. He pedido a Cetina y a Medrano la buena compañía de sus versos y arden en el hogar troncos de olivo que ayuden con su paz al pensamiento. No hace falta más luz. En la penumbra, Gutiérrez de Cetina lee un soneto. Compara allí su vida con la mar habitada de monstruos y recelos. Por mí cuidados van, naves por ella. Se detiene, esperamos, solo el fuego. Francisco de Medrano anda perdido por alguna Sevilla del recuerdo mientras mira la nieve en la ventana. ¿Dónde están el jazmín y el limonero? Súbitas llamaradas mueven sombras. Hay tumulto de chispas, hundimientos. Tanta priesa al volvernos en ceniza. Y los tres nos quedamos en silencio. El lector tiene rápidamente la sensación de empatía, pues Manuel habla de lo trascendente, de lo fundamental, de la vida en sí misma, y lo hace reflexionando desde el detalle de lo particular hasta lo universal. Es decir, reflexiona sobre lo cotidiano, sobre los silencios, lo inocente, lo pequeño, que es ahí donde está la esencia. Él busca la esencia. Vamos a ver otro ejemplo. Es un fragmento de Navidad en Ginebra. Era verano y suya la fugaz alegría del amor, el engaño de verse para siempre feliz, porque pensaba que alguna vez dos cuerpos son dos ríos que fluyen unidos hacia el mar. Ahora cae la noche sobre Ginebra, luces de Navidad, coronas de muérdago y acebo penden fuera, a la entrada de calores humanos. Desde el parque vacío contempla el lago Lehmann. Las aguas sordamente palpitan en el oscuro, borrosamente surgen las ramas que ampararon amantes y otros vuelos, confusamente vuelven escenas y palabras al que piensa en la orilla. Perdidas primaveras, veranos, besos, todo pudriéndose en la vasta región de la memoria. Y los troncos de pie, y alguien de pie aguantando la noche y la llovizna que caen sobre Ginebra.
Conociendo estas claves podemos adentrarnos ligeramente en su temática poética. También, si quieres leer o acompañar con algún poema, te cedo la palabra gustosamente. Cuando quieras, cuando... ¿Quieres seguir tú o...? Yo sigo, pero si quieres para... Descansas un poco. Como tú quieras. Yo leo 2 o 3 poemas. Venga, vale. Tribuna de los cantores, del lugar de la Rubia. Fundidas en el mármol la niñez y la música. Hay otros paraísos. Alabad al Señor con el arpa y la cítara, antes de que termine la sacra ceremonia, y dejéis la tribuna, y penséis que sois libres, y corráis gozosos a bañaros en el río. Alabad al Señor con cuerdas y con flautas, porque en este momento solo fluye la voz blanca de vuestra boca, y no discurre el río, espera y no discurre. ¡Qué alegría! Alabad al Señor con címbalos sonoros, antes de que la voz se os mude. Las voces de los hombres son apenas matices con que el hombre modula su tristeza. No os vayáis en el río. Alabad al Señor, seguid cantando. En una huerta. Venga. ¿Es esto? En una huerta. Como perra tendida con las ubres repletas, dejándose robar por la camada, esa es la tierna imagen que me llevo de ti, pródiga madre, tierra, sometida a saqueo por la ciega codicia de tus hijos, para ti innecesarios. No pararán de derribar columnas en los templos superiores de tus bosques, de envenenar el aire, de corromper el mar, donde tus pies de arena jugaban con las olas. Ya no hay nada sagrado, no hay espigas ni frutas, eran tiempos más nobles, sobre el ara en tu honor. Y acabarán contigo sin dejar de morir, de muerte natural, la que tienen los astros no hollados por el hombre. Antes que el sol se apague y sus planetas, perdiendo el equilibrio, se derrumben, tus propios hijos, tierra, acabarán matándote. Voy a empezar a hablar un poco de la temática. El tema central, o el tema, es el tiempo, con lo que conlleva el paso del tiempo, la cercanía de la muerte, el miedo a lo desconocido, la soledad del que camina, perdido. Su primer poema publicado, el que abre su primer libro, Habitar lo inhabitable, de 1980, se titula Monólogo de Adán, y es muy clarificador, tanto título como contenido. Vamos a ver a partir de este poema que el fatalismo lo impregna todo en la obra de Manuel, aunque con muchos matices y contrapuntos, como también vamos a ver. Entonces voy a leer un fragmento de este primer poema, Monólogo de Adán, que es bastante largo, es de los más largos del libro. ¿Vas a leerlo todo? No, no, no. Ellos quedan tranquilos, los árboles hermosos plantados al oriente. Ellos no piensan, son sin conciencia de tránsito y absortos en sí mismos. Puro instinto hacia arriba, no saben si dan sombra, si música o manzanas. Atrás queda la dicha. Ahora viene el aprendizaje del dolor, la experiencia de estar solo, aguantando la manada sombría de la duda, del odio, las cínicas razones del tirano y la guerra, la moral que sofoque la verdad del deseo, el escándalo sórdido de la miseria, el crimen, la policía, el llanto, la enfermedad, la ruina del cuerpo que envejece. Sobre todo el silencio. El silencio. Ahora viene el silencio rencoroso de Dios. Él, mientras, abstraído, gozándose en sus obras, vagará por el huerto al fresco de los días. Del paso del tiempo también se desprende el tema de la pérdida. Pérdida de salud, pérdida de situaciones que darán pie a la aparición de la añoranza. La pérdida de compañeros de viaje, personas que ya no están y que el autor recuerda. A veces el paso del tiempo es aceptado en un estado de lucidez. El autor asume estoicamente la caducidad de las cosas y la fatuidad de nuestros actos. Vamos a verlo.
con unos fragmentos también de alta mar. Aquí todo envejece, aquí nadie responde y el dolor se fatiga buscando su sentido. Nadie elige su senda, una fuerza invisible nos va imponiendo rutas y nosotros soñamos que son nuestros los rumbos. Las olas y las nubes resumen la aventura. Sigamos el viaje. Vivir es aceptar la embestida del viento. También es uno de los mejores finales de tu obra, yo creo. Desencantado por vivir en un mundo hostil y no en aquel caballeresco mundo imaginario, mejor a todas luces, el poeta se lamenta, aunque entiende que precisamente eso es vivir. O sea, está desencantado, pero por otro lado hay momentos de lucidez o de entendimiento, de no poder cambiar la situación. Y hay un poema que lo expresa muy claramente, que se llama Don Quijote desencantado, del que leo unos fragmentos. Pero al fin fue la vida. Aunque siga el entuerto triunfando a pesar mío, en pie queda el empeño de mis hazañas, nadie me quitará el esfuerzo. Y termina diciendo: yo fui loco y soy cuerdo, Quijote de la Mancha, y hoy Alonso Quijano, el vencido y el bueno. Es como si o al darse cuenta, o esa situación de darse cuenta de algo, tienes que estar derrotado, es desde abajo, desde cuando te puedes dar cuenta, desde el lugar en el que te puedes dar cuenta. Los acontecimientos buenos y malos no son más que etapas, tierra quemada que conduce al autor hasta el final del camino, donde va a volver la vista atrás. Y en este poema hace una comparación, que lo hablábamos ayer, con unos chicos rebosantes de salud. Va a hablar el autor y va a pensar desde su punto de vista y luego va a hablar de lo que está viendo y de esa imagen que tiene delante y el recuerdo que le evoca esa imagen. Y dice: lamenta su vejez, su soledad, la visita a altas horas de la noche del tiempo cuando quiere dormir. En mitad de la acera, arrebatados, un chico y una chica devorándose a besos. Y la niebla que empaña sus ojos le ha negado el consuelo de los libros. Al llegar con fatiga a la playa se derrumba en un banco. Nos van quitando todo. Me llegan sus palabras con gritos de muchachos que corren hacia el mar. Dime tú qué nos queda. Los miro zambullirse, bracear a lo lejos, sonreír entre lágrimas. La diferencia de las lágrimas. A su vez, y como respuesta a la angustia vital o al desasosiego por el paso del tiempo, encontramos otro tipo de poemas más positivos. El autor construye un mundo donde guarecerse en la lucha y lo construye con la esencia de lo bueno, como he dicho antes, que hay en las cosas que nos rodean. El autor se siente aliviado al pensarse una pieza o parte de un engranaje perfecto. Esa perfección conlleva un sentido que no alcanzamos a entender, ni tampoco él lo entiende, pero que se intuye y nos lo hace intuir a nosotros. La llegada de la primavera tras el invierno, las hojas de los árboles, la exquisitez en el arte plástico, la belleza en un verso antiguo que perdura, todo ello es la forma intuitiva de vencer a la muerte y a los miedos del hombre. Para contrarrestar la rudeza del viento, el autor se iguala al resto de los seres naturales. Y lo hace así. Sigo de pie a pesar de la nieve que enreda a mi uso su lino. Sigo de pie a pesar del sol que se derrumba sobre mí en el estío. Sigo de pie a pesar del viento que se lleva mis ramos amarillos. Quiero seguir de pie, la nieve, el sol y el viento me duelen porque vivo. Este poema se llama Canción del Chopo. Muchas veces, o a menudo, Manuel se compara con un árbol por el sentido del estoicismo del árbol, que tiene que aguantar la embestida del viento, tiene que seguir creciendo sin preocuparse de si le caen las hojas, si le da el sol o de qué pasará mañana. Eso más o menos es la comparación con el hombre. También ese refugio del autor lo encuentra en el hogar cálido y recurrente que le conforta, que es la familia, una lectura, el crepitar del fuego en la chimenea. Y también encontramos varios poemas que hablan de ello. Un fragmento de momento es este. La casa está tranquila, tranquilo el corazón, que ahora late pausado, casi en paz con las cosas. No lejos, en su manta, duerme el perro seguro, como si entre los brazos de un dios. Sobre la mesa espera el libro nuevo. La suave irradiación de la lámpara hace pequeño el mundo, familiar y posible. Por un momento llega a ver el mundo posible, o sea, no bueno y agradable, es posible. Y la casa está tranquila, tranquilo el corazón, que ahora late pausado. No es que
esté tirando fuegos artificiales. Es que el autor en un momento dado ha llegado a encontrar el sosiego, que es a lo que él aspira, al sosiego, a la tranquilidad y a entender el mundo en el que se desenvuelve. Además, en la obra de Manuel hay un personaje habitual, aunque no está muy bonito llamarle personaje. Es más que un personaje, es una idealización, un compañero de viaje fiel y eterno. El amor insobornable lo encuentra en el perro, que es el mejor amigo del hombre. A través del amor de un perro puede entender el sentido de la creación, se ve inmerso en ella y aparta de sí el sentimiento de vagar errante. Para mí los poemas titulados conjuntamente El mejor amigo, que son 3, son de lo mejor de toda la obra de Manuel. Y yo creo que por su naturaleza el perro es de lo poco en lo que puede confiar el hombre de este mundo, y da la sensación leyendo estos poemas que el perro ha sido hecho por Dios, quizá por compasión hacia el hombre. Es como también una ayuda en un mundo, ¿cómo es lo del Valle de Lágrimas? Que dicen que estamos en un Valle de Lágrimas. Bueno, pues una ayuda que nos cede Dios es el perro. Entonces, empieza con un haiku muy bonito, que dice: dijo Dios, quiero la bondad absoluta, y creó al perro. Y luego, a mí me gusta mucho, si lo quiere leer Manuel, un poema que se llama Hablando a mi perro, precisamente porque es el centro de todo lo que acabo de comentar y de todo lo que hemos visto. ¿Te apetece o lo leo yo? Hablando a mi perro. Argos, por puro azar, gran parte de mi vida la he vivido muy cerca de los trenes. No conociste el piso desde el que se veían los vagones contrafondos azules de la sierra. Luego compré esta casa con jardín. Qué joven era entonces, hace 40 años. Apenas a unos metros de las vías. Pero esto ya lo sabes. Como yo sé muy bien cuánto te gusta saltar a la ventana y tenderte en su alféizar para gozar del sol o escuchar los ladridos de la noche y mirar discurrir vertiginosas las luces que nos dejan a ti y a mí varados, a ti en mí porque he sido tu destino y a mí en este jardín que es mi destino, contigo por supuesto. Allí y aquí soñé destinos ya imposibles al paso de los trenes. A mí ese contigo, por supuesto, me parece el verso más bonito de todos, porque simplemente condensa en 3 palabras muy sencillas y con un lenguaje muy habitual lo que significa. Decir el contigo, por supuesto, no dudarlo ni por un momento. Bueno, aparte del perro, que es un personaje clave y es inspiración para Manuel, lo es también todo el mundo natural. Por su pureza, la puesta en marcha de los sentidos, es decir, lo que provoca en nosotros, su libertad, y porque volvemos a lo ínfimo, a la esencia, sin injerencias o impurezas. Tiene que ver con la vuelta al mundo antiguo, sin la avaricia ni el conocimiento, en una supervivencia muy ingenua. Es decir, a vivir sin preocuparse de otra cosa que vivir. Es en Juegos y Canciones la obra donde con más claridad se nos muestra. Para el autor no son más que meros divertimentos, así me los presentó en su día, pasatiempos que hizo en su época, pero al igual que sucede con la literatura popular y el folclore, hay grandes verdades humanas detrás de una sencilla rima. Vamos a verlo con un ejemplo. Se llama Migraciones. Se encontrarán en el sur, al otro lado del vuelo, donde el calor y la luz. No los mirará el invierno, la noche es breve y azul, tras las regiones del viento, donde el calor y la luz, al otro lado del vuelo, descansarán en el sur. Es muy sencillo, pero a la vez tiene una gran carga. Es un disfraz útil con el que el autor viste sus versos. Habla desde la sencillez, pero aspirando a la salvación, a algo mayor.
Vamos a leer ahora Un mundo en paz, que también es uno de mis poemas favoritos. Me gusta porque casi se podría leer en prosa, como si fuese un pequeño parrafito, pero tiene una carga que es muy distinta. Hay algo que lo diferencia. He salido al jardín, huele a petunias la noche de verano. El farol amarillo de la calle dibuja por la cal de las paredes los encajes azules del castaño. Hay luces en la casa del vecino, y el perro que la guarda, lamentándose siempre de estar siempre tan solo, calla ahora sintiéndose habitado. En la comparación, el hombre, que es presa de sus vanidades, siempre sale perdiendo ante la pureza de los seres, del resto de los seres de la creación. El hombre es más complicado, pues se ha perdido en un mundo de influencias y de querer aparentar, de un aparataje distintos. La tranquilidad para el autor y para cualquier hombre, el reposo, está en formar parte de ello. Es lo que hablaba antes, de sentirse pieza de un mecanismo mucho mayor. Ahí está su tranquilidad. Volvemos a evitar lo inevitable. Y volvemos a hablar de un poema con un árbol como metáfora. Se llama Meditación del árbol. Miro en torno al paisaje donde nací. Ya octubre me va encendiendo en llamas que alumbran el sendero y al viento se disipan. Lo hermoso es el esfuerzo. La alegría más alta se resume en los brotes que estallan a pesar de hachazo y de sequía. Eso al fin es destino. Aceptar el paisaje, retoñar tercamente y ver pasar tranquilo las nubes y los pájaros. La aceptación de la vida ante la imposibilidad de conocer su sentido llega a través de lo cotidiano, entonces. Es una conclusión que podemos inferir. Esta aceptación es lo máximo a lo que puede aspirar un hombre. Y lo podríamos resumir o diferenciar en tres cosas. Que sería el recuerdo de lo vivido, el amor dado y recibido y la esperanza de eternidad. Voy a leer un poema que se llama Media docena de cosas y que trata justo esto. Son la media docena de cosas destacables o las que merecen la pena. El sol en el jardín, mañaneando, y los mirlos cantando por la huerta. La música y el mar, siempre su música. Un libro que depure la tristeza. La súbita visión del rostro hermoso pulsando todavía rotas cuerdas. La palabra precisa que se ajuste a las otras palabras del poema. No son más que media docena de cosas, pero merecen la pena. Y con ellas terminamos esta lectura. Aunque antes de dar paso a la ronda de preguntas podemos hablar y debatir lo que queráis, y firma de libros, los que también queráis. Sí que me gustaría leer el final del prólogo de Escrito en el agua, en el que condenso lo que para mí personalmente significa Manuel, lo que ha significado y lo que va a seguir significando. Desde este páramo lo que pretendemos, y con modestia, es difundir y aconsejar. Por eso tenemos el deber de continuar con la tradición que nuestro autor un día comenzó al presentarme sus últimas obras para que fuesen publicadas. Me gustaría de esta manera hacer partícipe al lector del placer que publicar la obra poética íntegra de Manuel Ortiz me supone. Yo me sentí editor un día, y hace 5 años, cuando Manuel me llamó. Espero que quien lea esto vuelva a sentirse lector, a sentirse comprendido y unido a quien le habla, y encuentre su propia herramienta para luchar contra el paso del tiempo. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, demás. Si hay algún comentario, pues lo debatimos, y si no, pasamos a las firmas, y si no, descorchamos directamente el vino. Yo lo único decir que estoy totalmente de acuerdo con lo del perro. Sí, está muy bien. Totalmente. Está muy bien, es cierto. Sí, vamos a ver, yo soy aquí un novato aquí en este local, que realmente es maravilloso que haya locales en Madrid de este tipo. Sabía de su existencia, pero nunca había venido. Sabía de la existencia de este gran poeta, pero en realidad no lo conozco. Lo he conocido hoy, ¿no? Y entonces
me basta haberle visto, haberle leído, haberle visto cómo se emocionaba cuando intervenías y cómo le temblaban las manos cuando él leía y recitaba alguno de sus poemas, para saber que realmente aquí hay algo importante, no como escritor, sino como poeta, ¿no? Y entonces quiero darle las gracias a él, por supuesto que me voy a hacer con el libro, no me lo voy a empapar esta misma tarde probablemente, ¿no? Y dar las gracias y felicitar a Editorial Páramo porque esté en la brecha de la poesía, y al local este, que no sé muy bien de quién es ni cómo es, pero que me gusta. Estoy a ver. Está muy bien, sí. Pues yo te lo agradezco muchísimo, la verdad. Muchísimas gracias, hombre. ¿Piensas que esto es la colección completa de tus poesías? De momento es una colección completa. ¿Perdona? Es una colección completa de tus poemas. Sí. ¿Piensas que puede haber algo más? Pienso que no. Vale, con la Brisanes, hombre. Bueno, Pienso ojalá, que ojalá. es mi pequeño testamento. Literario, claro. Bueno, ojalá haya pueda haber una pequeña ampliación, alguna sorpresa. Hombre, el segundo libro, ¿desde qué año es? El primero es de 1980, el segundo... De 2008, creo. 2008, luego 2010 o 2011, Sí. 2013, es decir que la mayor parte de la obra se condensa en los últimos años. Sí, 80, 2008, 2018. ojalá. Estás en racha. No, Brindemos por eso. Pues sí. Si no hay ningún otro comentario, pues nada. Brindamos, pero literalmente. Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a la gente que nos ha dejado este sitio, porque realmente merece la pena. El Centro de Arte Moderno de Madrid. Y a ver si hay suerte y nos vemos en un futuro cercano. Muchas gracias a todos. gracias. ¿Tienes los libros? El que quiera comprar el libro está Bien. Ay, la cámara. mi autor Felicidades, que no le tan bonito. sí. Creo que hasta ahora Hola, tía. Hola, ¿qué pasa? Qué guapo. Me encanta el vestido. Cuidado. Perdón.